a través de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Desafío del Feminismo, a 100 años del primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán. Por lo que en primer término me permito presentar a los integrantes del presidio. Hoy nos acompaña la doctora Eva Barrientos Cepeda. La doctora Tania Celina Vázquez Muñoz. El maestro Juan Manuel Vázquez Barajas. En este orden, también nos acompaña la maestra y ponente María Antonia Pérez Sosa. La doctora y consejera doctora Julia Hernández García. El consejero Iván Tenorio. Y el consejero Jorge Alberto Hernández Hernández. Para dar inicio a nuestro programa, le solicito respetuosamente a la doctora Eva Barrientos Cepeda, consejera presidenta de esta comisión, se sirva a dar el mensaje de bienvenida. Asimismo, a los medios de comunicación, gracias por su presencia, y a todo el público que nos acompaña. Quiero agradecer de manera muy especial a la maestra María Antonia Pérez Sosa por estar el día de hoy entre nosotros para darnos una plática sobre el desarrollo del feminismo a 100 años del primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán. La maestra María Antonia Pérez Sosa es una gran mujer que se ha preparado a lo largo de toda su vida, que ha luchado en todo momento por salir adelante, por tener una profesión, por tener trabajo, por adquirir los conocimientos que le han permitido desempeñarse y desarrollarse tanto profesional como personalmente. Una mujer que se dedica a transmitir sus conocimientos, sus experiencias y vivencias a través de la docencia. Una mujer que cuenta con una gran personalidad, carisma, alegría y con carácter. Una gran psicóloga que además de su gran personalidad mantiene un enorme liderazgo al frente de movimientos activistas en los cuales ella ha encabezado, velando en todo momento por la protección de los derechos humanos de todos nosotros, en especial de todas y cada una de las mujeres. Una mujer que es mamá, que es profesora, psicóloga, que es líder y que es un ejemplo a seguir de muchas personas que han tenido contacto con ella. Maestra María Antonia, gracias por permitirnos un espacio de su valioso tiempo para poder venir el día de hoy a darnos una charla sobre el desarrollo del feminismo, una charla que será enriquecedora y que nos dará un gran aprendizaje. Bienvenidos sean todos ustedes a esta charla y prestar mucha atención, que aprendizaje y conocimientos llegarán hoy a sus casas. Muchísimas gracias, maestra. A continuación escucharemos a la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, quien nos dirigirá unas palabras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco de manera muy especial a la maestra María Antonia Pérez Sosa, quien es nuestra invitada especial esta mañana. Agradecemos el tiempo, la dedicación que tiene maestra para venir a este foro tan importante de Popli Veracruz. Somos un nuevo organismo público local electoral, ávido de escuchar sus conocimientos, sabedores del mensaje tan importante que nos va a transmitir. Como usted verá, saludo a los medios con mucho afecto, de reconocimiento, porque como usted puede darse cuenta, la gran mayoría de ellas son mujeres que como usted finalmente representan también liderazgo y oportunidad en el área que se están desempeñando. Agradezco también, por supuesto, a mis compañeras y compañeros electorales, cuya presencia evidencia precisamente el interés
de la importancia que usted viene a platicarnos esta mañana. Yo simplemente quiero compartir que a 100 años de aquel primer Congreso Feminista de Yucatán, aún quedan retos pendientes, hemos rebasado la barrera legal de la participación política, pero debemos sortear los obstáculos culturales y de conciencia ilimitada. La sociedad se ha abierto un camino de modernización democrática, pero es fundamental abrir nuevos cauces de progreso cultural que permitan al paso a más y mejores oportunidades para las mujeres. Solo así podremos gozar de una democracia plena que garantice libertad e igualdad sustantiva para todos. Seguramente, maestra, usted en su trayectoria, tanto profesional como académica, se habrá dado cuenta de todo lo que nos falta, pero creo que ejercicios como estos, como la participación que tenemos todas y todos esta mañana, son sin duda muy importantes y son finalmente lo que van generando que haya nuevas oportunidades y que se vaya generando sobre todo la conciencia de la importancia de la igualdad. La comisión que preside mi compañera Eva Barrera Cepeda precisamente es de igualdad de género y no discriminación. Somos un núcleo incluyente, somos un núcleo en donde existe igualdad, en donde estamos pugnando para que haya todavía más valores como esos que incidan directamente en todos los estratos y en todas las áreas de oportunidad que nosotros tenemos como institución. Agradezco mucho su presencia y deseo que tenga mucho éxito. En el orden del programa, cedo el micrófono al maestro Juan Manuel Vázquez Barajas. Gracias. Buenos días a todas y todos los que hoy nos acompañan. Para mí es un gusto compartir esta mesa, bienvenida al organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Sin duda la refundación del organismo pues trae un debate interno propio. El reto para el OPLE sin duda será romper la inercia, romper esta parte de que las mujeres deben ascender a los altos niveles de dirección del organismo sin que implique o signifique un nivel de debate o de crisis, sino que quizá digamos algunos que la parte cuantitativa es quizá la parte formal, pero aparte la parte cualitativa es la parte sustantiva de la construcción de una perspectiva de género. La igualdad formalista que hemos conseguido con cuotas creo debe ser rebasada por la parte sustantiva. Pero dado que hay una inercia histórica en México y en el mundo, yo sí me inclino porque tengamos mitad de directores ejecutivos en organismos mujeres, directoras ejecutivas mujeres. Porque si las comparáramos con unidades técnicas, las unidades técnicas son jefaturas del departamento. Y el techo de cristal solo se rompe colocando a la mujer en niveles similares a los de los hombres. Son 6 directores, debe haber 3 directoras ejecutivas como tales, como mujeres ejerciendo poder al interior del organismo. Solo se construye igualdad sustantiva colocando a la mujer en ámbitos de decisión política en el país. Yo creo que el formulismo de una cuota ayuda, pero debemos ir más allá construyendo un discurso no solo incluyente, un discurso fáctico, donde la mujer y nosotros los hombres construyamos una sociedad donde podamos educar a nuestros hijos desde una perspectiva, yo no de la cuota, tratemos de que lo ordinario sea que la igualdad sea parte de nuestra cultura. Desde mi perspectiva ese es el desafío y esa es la construcción y el mismo OPLE tiene un compromiso interno de lograrla en los mandos directivos. Muchas gracias. Bienvenidos. El pasado 15 de febrero se conmemoró el Día Cívico de la Mujer Mexicana, a fin de concientizar a la sociedad sobre la desigualdad existente entre las personas de sexo femenino y masculino. Como en gran parte del mundo, en México, la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos políticos, laborales, económicos y sociales ha significado una ardua tarea para quienes se han comprometido con los valores de una sociedad igualitaria. La lucha comenzó hace 100 años, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Es de este modo que doy paso a la conferencia magistral titulada Desafío del feminismo
100 años del primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, en voz de la distinguida maestra María Antonia Pérez Sosa, por lo que invito a nuestro honorable presidium Seda a pasar a que acompañemos abajo. Nuestra ponente es licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana, maestra en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro y conferencista especializada en materia de género. Es integrante también de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, integrante de la Asociación de Mujeres Revolucionarias de México. Con ustedes, la maestra María Antonia. Buenos días y agradezco la presencia de todas y todos. Sobre todo quiero agradecer al consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla, pero sobre todo a mis compañeras y compañeros que estuvieron aquí en el presidio y a la doctora Eva Barrientos Cepeda por esta oportunidad. Es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola a que, como en la antigüedad, permanezca recluida en el hogar, el cual solo abandona para asistir a los saraos y fiestas religiosas, y que no se le reivindica colocando sobre su tumba el epitafio romano que dice: cuidó su casa y supo hilar la lana. Pues la vida activa de la evolución exige su concurso en una mayoría de las actividades humanas. Este es un párrafo que inscribió Salvador Alvarado, gobernador de Mérida, de Yucatán, en la convocatoria para el primer Congreso Feminista y que se publicó el 28 de octubre de 1915. En México, las mujeres siempre han pasado lista de presentes en los momentos más difíciles de la historia. Estuvieron en la Guerra de Independencia, en la Revolución Mexicana, en la Guerra de Reforma y en todas las guerras de intervención extranjera. La historia da cuenta un poco más de su participación en la Revolución de 1910, donde los testimonios permiten dar a conocer su gran activismo político. Posterior al triunfo de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza instruyó a varios militares ocupar las gubernaturas en varios estados de la República para garantizar los postulados de la revolución. Fue así como en marzo de 1915 llegó a Yucatán Salvador Alvarado, quien, al tomar posesión y alentado por el ambiente progresista, llevó a cabo leyes en beneficio de las grandes mayorías del pueblo yucateco. Liberó a los campesinos mayas de la servidumbre al anular las deudas de estos con los hacendados y prohibió otras formas de opresión. Expidió una ley de trabajo y creó juntas de conciliación y un tribunal de arbitraje. Impulsó la educación en todos los grados, abriendo más de 1 millar de escuelas y 300 bibliotecas. Dispuso que las mujeres que trabajaban como domésticas en las casas obtuvieran un sueldo. Dio empleo a las mujeres en la administración pública. Destinó grandes cantidades a la educación vocacional femenina. Legisló sobre las relaciones familiares, incluyendo el divorcio. Y el 14 de mayo de 1915 reformó el Código Civil del Estado para conceder a las mujeres solteras los mismos derechos que tenían los hombres para abandonar la casa paterna al cumplir los 21 años, si así lo deseaban. Salvador Alvarado, Francisco Mújica, Tomás Carrillo Canaval y Felipe Carrillo Puerto formaban parte del grupo revolucionario del sur del país. El pensamiento de estos hombres con respecto a la mujer era bastante liberal. Las mujeres revolucionarias y sufragistas de Tabasco y Yucatán
encontraron en ellos la palanca de apoyo que les permitió organizarse y reunirse para debatir sobre la problemática que les aquejaba, así como presentar las propuestas de solución. En este ambiente político, Salvador Alvarado lanzó la convocatoria el 28 de octubre de 1915 para realizar el primer Congreso Feminista de Yucatán, que se llevó a cabo los días 13, 14, 15 y 16 de enero de 1916. Se celebró en el Teatro Peón Contreras y participaron aproximadamente 700 mujeres, entre ellas Consuelo Zavala Castillo, Beatriz Peniche, Raquel Cid, etc. Elvia Carrillo Puerto, que ya era conocida en esos tiempos, no participó en dicho congreso porque en la convocatoria solo incluía a las mujeres que tenían cierta instrucción. Esto excluía a las campesinas y a las indígenas. Cabe mencionar que Elvia Carrillo Puerto participó en 1910 en el movimiento armado organizado en Valladolid contra el gobierno del Estado. Se reunió al movimiento antirreeleccionista y realizó una intensa campaña por los derechos políticos de las mujeres. Y en 1913 fundó en Motul la primera organización femenina de campesinas, que fue numerosa e importante y era considerada por los enemigos como una agrupación sufragista y bolchevique. En dicho congreso no estuvo ausente la contradicción y el desacuerdo, debido a que en muchas mujeres participantes estaba el deseo de acabar con la desigualdad con respecto a los hombres, pero las ideas conservadoras de la época, sobre todo el rol de la mujer en la familia, se interponían. Aún así, se lograron propuestas muy avanzadas: reformar la Constitución local y federal para permitir que las mujeres mayores de 21 años pudieran ocupar cargos de gobierno, apoyo del gobierno a la enseñanza laica, capacitar a la mujer en un oficio para ganarse la vida, prepararla para que conociera sus derechos y deberes en el matrimonio. Se propuso la educación racional como método para llegar a la libertad completa, así como otras propuestas. El gobernador Salvador Alvarado consideró que dicho congreso no había definido con claridad los problemas sociales, políticos y educativos de la mujer. Esto también se lo hicieron saber varias mujeres que participaron en el congreso, y junto con ellas convocó al segundo congreso, que se realizó del 23 de noviembre al 2 de diciembre del mismo año de 1916. Fueron hombres y mujeres con ideas revolucionarias las y los facilitadores de que las ideas y propuestas feministas llegaran a plasmarse en leyes e incidieran en la vida diaria. Sin embargo, Venustiano Carranza no consideró a ninguna mujer como parte del Congreso Constituyente de 1917, lo cual no fue obstáculo para que Hermila Galindo Acosta hiciera llegar a los constituyentes la propuesta de conceder el voto a la mujer y participar como candidatas. Los primeros antecedentes de obtención del derecho al voto de las mexicanas datan de 1923 en Yucatán, aunque hubo peticiones desde 1916. Yucatán reconoció el voto municipal y estatal en 1923. 3 mujeres fueron electas para diputadas al Congreso Estatal, entre ellas Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cid, Beatriz Peniche. Además, Rosa Torres fue electa para regidora en el Ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto fue asesinado en 1924, las 4 tuvieron que dejar sus puestos. Sobre todo, Elvia Carrillo Puerto fue duramente amenazada de muerte
y tuvo que salir de Mérida refugiándose en la Ciudad de México y siguió luchando por los derechos de las mujeres. Elvia Carrillo Puerto fue amenazada por el grupo del candidato que había perdido la elección. No podía reconocer que una mujer le había ganado una elección en su distrito, que fue el 5º distrito en la zona de Mérida. Y bueno, a Elvia Carrillo Puerto apenas hace unos días, o hace unos meses, se le hizo honor a su trabajo en favor de las mujeres, y en el marco de los 100 años del primer Congreso Feminista, en los primeros días del mes de enero, se inscribió su nombre con letras de oro en el Congreso del Estado de Yucatán. En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925, pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925. En 1937, Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución que permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada para ambas cámaras y por las legislaturas de los estados. Solo faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia. Esta parte nunca se concluyó porque dentro del Partido Nacional Revolucionario se argumentó que el voto de las mujeres podría verse influenciado por los curas. 10 años después, el 17 de febrero de 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán, se publicó en el Diario Oficial de la reforma al artículo 115 de la Constitución, que concedía a las mujeres el derecho de votar, pero solo en las elecciones municipales. Esta medida se consideró como un gran avance, ya que les daba un lugar a las mujeres en la vida política del país, aunque fuera restringido. En una de las primeras jornadas electorales en Chiapas, a finales de ese mismo año, la mujer mexicana finalmente ejerció este derecho. El 4 de diciembre de 1952, 3 días después de la toma de posesión de Adolfo Ruiz Cortines, el Partido Acción Nacional solicitó concluir el trámite de la iniciativa presentada por Cárdenas en 1937. El 17 de octubre de 1953, apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y a ser votadas para puestos de elección popular. Este decreto fue producto de una larga lucha. Por esta razón, Hermila Galindo Acosta llegó a ser la primera diputada en el Congreso Federal. El 9 de diciembre, el presidente presentó su propia iniciativa de ley y desde 1954 la mujer mexicana obtuvo el derecho a votar en todas las elecciones. El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mujeres emiten su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la 43 legislatura del Congreso de la Unión. Uno de los primeros países, para que ustedes tengan una muestra de cómo estaba México en el marco internacional con respecto al voto, le voy a dar unos datos. Uno de los primeros países que dio la igualdad a las mujeres fue Australia, en 1912. Pero solo a las mujeres blancas, ya que las mujeres y los hombres aborígenes no pudieron votar hasta 1962. O sea, había también limitaciones en ese sentido en estos países que ya considerados desarrollados. Lo mismo ocurrió en Canadá, en donde las mujeres descendientes de ingleses pudieron votar en 1917, pero los nativos, hombres y mujeres, lo hicieron hasta 1960. Estados Unidos concedió el voto en 1920 y Suiza, la Gran Suiza, en 1971. El último país del mundo en darle el derecho al voto a las mujeres fue Arabia Saudita en 2011.
Sin embargo, las mujeres apenas pudieron ejercer este derecho el año pasado, es decir, en el 2015. Entonces ahí podemos ver que ya tenemos bastantes avances nosotras, ¿no? El movimiento de mujeres en México siguió insistiendo en la necesidad de que las mujeres tuvieran mejor acceso y mayor acceso a los puestos de elección popular, y centró gran parte de su lucha en las acciones afirmativas. Una de ellas fue la cuota de género que el Comité de Seguimiento y Observancia, que es el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ya había recomendado a los países miembros como acciones afirmativas de carácter temporal para que las mujeres ocuparan más espacios en la educación, la economía, la política y el empleo. Por esta razón, en México, el año de 1993, en el plano federal, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, llamaba a los partidos políticos a promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. No lo hicieron los partidos. 3 años después, en 1996, recomendaba a los partidos considerar en los estatutos partidistas que las candidaturas a diputados y senadores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, no excedieran del 70% para un mismo sexo. Tampoco atendieron los partidos políticos esta recomendación. La reforma del año 2002 al COFIPE, la que finalmente estableció con carácter obligatorio un sistema de cuotas en el que exigía que los partidos respetaran la proporción 30-70 de candidaturas para ambos sexos en los comicios federales. En este tránsito legislativo se llegó en 2008 con la reforma al COFIPE, que marca el fortalecimiento actual de las acciones afirmativas en materia electoral, determinando un porcentaje de candidaturas del 40-60. Aun cuando el camino recorrido muestra una aproximación significativa hacia la paridad, cierto es que la incorporación de las cuotas de género en la ley fueron insuficientes para lograr que las mujeres se integraran en los congresos. Fue hasta el 2011 cuando el movimiento de mujeres generalizó en todo el país el reclamo firme del cumplimiento de las cuotas por parte de los partidos. Fueron escuchadas por un grupo de 10 ciudadanas militantes de distintas fuerzas políticas, las cuales demandaron vía juicio la protección de los derechos políticos y electorales de las ciudadanas, competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la observancia de la cuota de postulación del 40-60 para diputaciones y senadurías para el proceso electoral federal del 2011-2012, que renovaría el Congreso de la Unión. La ejecutoría impuso a los partidos políticos que efectivamente registraran cuando menos el 40% de candidatos de un género. Fue así como las mujeres ocuparon ese 40% de las candidaturas. La resolución consideraba por los organismos de derechos humanos como paradigmática del 2011-2012 que renovaría el Congreso de la Unión. La ejecutoría impuso a los partidos políticos que efectivamente registraran cuando menos un 40% de candidatos de un género, y así las mujeres lo ocuparon, pero la aplicación de la ley de la cuota en ella contenida permitió que la legislatura federal alcanzara una conformidad parlamentaria equitativa, o más bien un poco más equitativa, con una presencia sin precedentes de 44 senadoras, es decir, el 34.3%, y 187 diputadas, 37.4%. Con esta decisión, nuestro país logró dar un gran paso en el deber de promover la igualdad de género,
la autonomía de la mujer y concretamente eliminar la inequidad entre mujeres y hombres en el ámbito de la representación política, al superar en el 2012 uno de los indicadores contemplados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por la Organización de Naciones Unidas. Casi al concluir 2013, año en que se conmemoró el 60 aniversario del sufragio femenino, las legisladoras hicieron un frente común para obligar a que el 50% de las candidaturas al poder legislativo fueran para mujeres. Pero fue hasta el año 2015 cuando en la discusión plenaria 3 senadoras alzaron la voz en el Congreso de México para que la paridad de género en las candidaturas legislativas quedara en la Carta Magna. La legisladora del PRD, Angélica de la Peña, del PRI, Diva Gastelum, y del PAN, Marcela Torres Peinberg, llevaron a la tribuna la voz de miles de mujeres que solicitaban ya el 50-50. Al quedar esta garantía plasmada en la Constitución, las legislaciones tendrían que adaptarse al nuevo criterio normativo. La demanda de las mexicanas de participar en condiciones de igualdad en la vida política del país se abrió paso a lo largo en todas las esferas de la política. Y en el Congreso, por supuesto, en el Congreso de la Unión, aprobó incluir en el artículo 41 constitucional la obligación de los partidos de garantizar la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo federal y local. Como ven ustedes, hubo un gran avance, y aquí en este marco podríamos hablar, no sé si recuerdan, de las Juanitas, ¿sí? Cuando los partidos, para cumplir este porcentaje que lo obligaba la ley, mandaban de candidatas tanto a nivel de representación proporcional como de mayoría relativa a una mujer, pero atrás de la mujer como suplente mandaban a un hombre. Y algunos partidos eran tan abusivos que a las candidatas les hacían firmar su renuncia, inclusive antes de empezar a hacer campaña. Cuando ganaban, las quitaba y ponía el suplente. Entonces las mujeres cumplían con la ley de mandarlas como candidatas, pero en la práctica llegaban los varones porque llevaban como suplentes. Y bueno, las mujeres con la necesidad de mínimo ser vistas y tener una plataforma política para que la escucharan, algunas aceptaban. Otras aceptaban porque eran las hermanas, esposas, hijas, familiares de los candidatos suplentes, que ya sabían que al ganar tenían que cederle el paso al varón miembro de su familia. Bueno, se pudiera decir que todavía a nivel político hay varios obstáculos, y a nivel institucional también. Vemos que los gobernadores no nombran a mujeres como secretarias. Vemos a nivel federal, a nivel de las secretarías de Estado, ha habido un avance. Vemos en las empresas, vemos en las instituciones que todavía las mujeres no ocupan esos puestos que debieran ocupar. Y no porque es motivo de que una ley los obligue, sino porque es su derecho. Y bueno, por ejemplo, hay otros problemas. Por ejemplo, la repartición de los recursos económicos en las campañas, ¿sí? Aunque la ley obliga, como la mayoría de los dirigentes de los partidos no tienen esta conciencia de género, todavía su mentalidad está sujeta al machismo, al androcentrismo, pues no dan los recursos y buscan de muchas maneras triquiñuelas para poder no darle esos recursos a las mujeres. Otro es que el partido sabe que en determinados distritos no tiene ninguna posibilidad de ganar y le cede ese lugar en ese distrito a las mujeres. Hoy la ley ya dice
que la mujer va, ya sea de mayoría relativa o representación proporcional, su suplente también sea una mujer, para que no suceda como en las Juanitas. Pero sin embargo todavía pasa eso. Perdón. También pasa que en estos puestos de elección popular, o para llenar estos espacios del porcentaje, ponen no a las mujeres militantes, no a la que tienen todos los días un trabajo partidario, ponen a familiares, allegados o gente que ellos saben que va a ser o va a seguir la línea que a ellos pues les conviene. También los partidos están obligados a dar el 3% de sus ingresos, o sea, de lo que le proporcionan en institutos electorales, para capacitar a las mujeres, porque es una queja de los partidos políticos que no le dan espacio a las mujeres porque no tienen la capacitación, lo cual nosotros vemos que es falso, porque muchos partidos lanzan como candidatos pues a personas que a veces no saben leer ni escribir, y no es porque no puedan ser, sino que tanto hombres como mujeres han llegado a los puestos de elección popular pues no teniendo la capacitación política suficiente, pero ellos sí exigen que las mujeres tengan la capacitación, y vemos que ese 3% también siguen haciendo chanchullos y friquiñuelas para que ese 3% no se ocupe para la capacitación de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que en el ámbito de la cultura, de la subjetividad, todavía hay mucho que hacer. No solo en la mentalidad, en la conciencia de los hombres, sino también de las mujeres. Y bueno, el año pasado aquí en Veracruz, en la conmemoración del 62 aniversario del sufragio de las mujeres en México, quedó instalado el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, con la presencia de varias personalidades. Y bueno, este observatorio de participación política es una iniciativa que ha puesto al Estado de Veracruz a la vanguardia de la lucha de los derechos políticos de las mujeres, donde el objetivo que se ha trazado este observatorio es cambiar la cultura político-electoral para transformar la vida democrática del país. Que las mujeres participen en la toma de decisiones para mejorar la vida de las y los veracruzanos, además de incluirlas y empoderarlas en toda la vida política del Estado. Este observatorio es una herramienta y un mecanismo para también analizar, medir, comparar y dimensionar los retos, pero también significa, como lo decía una de sus integrantes, una amplia ventana para informar de los derechos políticos de las mujeres e impulsar su participación. Otro de los objetivos del observatorio es la promoción constante de la equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad, ya que está integrado por representantes de organizaciones civiles, gobierno y academia. Este observatorio también tiene que sistematizar la información de diferentes fuentes, sobre todo de la participación de las mujeres en los procesos electorales y actividades que impliquen liderazgo. En muchos casos también, además, este observatorio dará puntual y oportuno seguimiento a la participación política de las mujeres, va a evaluar y monitorear los avances en el cumplimiento de sus derechos políticos, además de ver que se cumpla la obligatoriedad de la paridad y de esta manera poder dar cuenta de cuál es realmente la participación en la práctica de las mujeres, de las veracruzanas en las elecciones. Bueno, esperamos, ¿verdad?, que este observatorio tenga
los recursos para poder cumplir los objetivos, porque lamentablemente en nuestro país se crean institutos o instituciones para mejorar o vigilar todas estas cuestiones o impulsar la actividad de las mujeres, pero los recursos que se le destinan no permiten llevar a cabo sus tareas. Entonces, habría que ver cómo este observatorio va a trabajar en este proceso electoral que comenzó desde noviembre del año pasado y que a la fecha pues no vemos todavía una candidata a la gobernatura por ningún partido. Los desafíos del feminismo a 100 años son muchos y podemos nombrar algunos en concreto, pero podemos decir que de 1953 a la fecha han pasado 62 años. 1953 años en que la mujer obtuvo el derecho al voto y las mujeres han tenido aliados, varones que han acompañado en esta lucha. A lo largo de la historia de la lucha de los derechos de las mujeres han tenido a muchos grandes hombres de aliados que han acompañado esta lucha. Hoy en día pensamos que los hombres no deben ser aliados, deben ser compañeros, porque la problemática de las mujeres no es solo de las mujeres, es de la sociedad entera. Hombres y mujeres tienen que acompañarse en esta lucha. Las feministas a lo largo de estos años han dado una gran batalla dentro y fuera de los congresos locales y el Congreso Federal, y han demostrado que en el propio movimiento de mujeres, siendo minoría, sus demandas y sus argumentos son tan sólidos que han podido condicionar a las mayorías. Es evidente que el feminismo se ha constituido en una política alternativa que obliga a la construcción de una democracia ampliada, distributiva y participativa. Por lo tanto, el feminismo es el movimiento que más ha abonado y enriquecido la ciudadanía, porque, como dice una amiga mía, una monja muy liberal, Leonor Aida Concha, en el prólogo del libro Política Feminista, el feminismo es una teoría crítica y una práctica social que ofrece a las mujeres y a los hombres la posibilidad de construir una nueva identidad desde un proyecto que desmantele la forma de ser impuesta históricamente a las mujeres por el sistema androcéntrico. Por lo tanto, el feminismo va más allá del reconocimiento de la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres. El feminismo va más allá de reconocer el hecho de que las mujeres tienen a vivir sin violencia. Va más allá de la paridad en lo electoral. Los avances son evidentes. Sin embargo, el desafío del feminismo es más hoy en día en el plano cultural, ya que este es de trascendental importancia y requiere de políticas públicas decisivas, sobre todo en el ámbito de la educación, ya que tiene que ver con la subjetividad tanto de hombres como de mujeres. Hacer una nueva mujer, pero también hacer un nuevo hombre en este siglo XXI que permita una convivencia en el marco de la igualdad y el respeto a las diferencias. Ese es el más grande desafío, no solo de las feministas, sino de toda la sociedad. Alain de Fopa, para terminar, quiero leerles este poema de Alain de Fopa, porque yo creo que las mujeres, pero también muchos hombres, estamos en ese proceso de transición, que todavía no acabamos de nacer plenamente, que sí adquirimos derechos, pero tenemos resabios de esa cultura patriarcal, androcéntrica. Y bueno, Alain de Fopa tiene un poema que se llama
guatemalteca, ustedes saben, la primera mujer desaparecida extranjera en nuestro país. Hasta la fecha no se sabe dónde quedó Alaine Fopa. Mujer, un ser que aún no acaba de ser, no la remota rosa angelical que los poetas cantaron, no la maldita bruja que los inquisidores quemaron, no la temida y deseada prostituta, no la madre bendita, no la marchita y burlada solterona, no la obligada a ser buena, no la obligada a ser mala, no la que vive porque la dejan vivir, no la que debe siempre decir que sí. Un ser que trata de saber quién es y que empieza a existir. Ojalá todos los hombres nos acompañen en este nuevo existir que las mujeres deseamos para todas y todos. Sin mujeres no hay democracia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la maestra por esta disertación. A continuación los invitamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, alza la mano y le cedo el micrófono. Si no hay ninguna pregunta, a mí me gustaría, hay varias canciones de Amparo Ochoa que fueron escritas y cantadas hace muchos años, pero hay una sobre todo que me gustaría que la escuchen y ojalá en sus casas la puedan escuchar con mayor detenimiento. Por favor. Mientras se resuelve el problema técnico, bueno, yo siempre recomendando los poemas, ¿verdad?, de Alaine Fopa, de Rosario Castellanos, de Sor Juana Inés de la Cruz, que siempre de una u otra manera, y algunas poetisas nuevas, ¿no? Hay una nicaragüense que se llama Yoconda Belli y otras que han escrito bastante de manera poética de este nuevo ser que empieza a existir, de esa nueva mujer que nace, que dice Simone de Beauvoir, y que de una u otra manera también nosotros llamamos a que estos nuevos hombres también empiecen a existir. Y hay una canción también de Amparo Ochoa que habla sobre la problemática que tampoco se dice hoy en día, que es uno de los pendientes y desafíos de las feministas, es el trabajo del cuidado, el trabajo que las mujeres realizamos en el hogar y que pareciera que no existe, es invisible, solo se visibiliza cuando no se hace. Y bueno, hasta las hijas y los hijos, cuando no está la comida hecha o la cama limpia o la ropa limpia, es cuando se dan cuenta que ese trabajo sí existe. Entonces, ese trabajo del cuidado, y Amparo Ochoa canta una canción que se llama Se va la vida, compañera, se va la vida como el agua sucia en el lavadero, es decir, así se va la vida haciendo trabajo en casa, horas y horas, ¿no? Y se va ahí, en el lavadero, como el agua sucia, que también es una de las canciones. Esperemos que ya falte poquito. Mientras está la canción, acabo de siquiera participar. Para mí ha sido muy placentero el escuchar este recorrido de la participación de las mujeres
y todo lo que ha tenido que enfrentar para llegar a donde se está. También para mí es placentero ver a mujeres en puestos públicos participando políticamente. Pero esta participación lleva un compromiso y un gran reto. El hacer política diferente, una política honesta, una política sin corruptelas, que creo que las mujeres y también varios hombres somos capaces de hacer. Y ahí es donde viene el compromiso y el reto, hacer otro tipo de política. Y considero que también es necesario la unión de hombres y mujeres para construir una sociedad mejor, para cambiar este sistema económico neoliberal y para construir una política y un país mejor. Y mi pregunta es esta. ¿Cuál es su opinión en relación a las mujeres que han llegado a puestos públicos, que han participado en política, pero que han tomado medidas en contra también de las mismas mujeres, y que no tienen una visión clara también de hacia dónde llevar, hacia dónde hacer sus propuestas y la lucha en contra del neoliberalismo? Gracias. Esta es pues una de las grandes preocupaciones de la mayoría de las mujeres del movimiento de mujeres y de las mujeres feministas, que debido a esta problemática que existe todavía en el ámbito de los partidos y que llegan mujeres que no tienen nada que ver a veces con la militancia del propio partido, no tienen conciencia de género y actúan a veces hasta peor que muchos compañeros varones. En el movimiento de mujeres a veces es más fácil hablar con un diputado que con una diputada. Y eso es en la práctica, en la vida cotidiana. Llegar a un puesto de elección popular o a un cargo público no significa que esa mujer tenga conciencia. Por ser mujer, tiene conciencia de ser mujer. No la tiene en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones. Y bueno, esto el movimiento de mujeres también se dice, bueno, entonces, ¿para qué las queremos? ¿No? ¿Para qué? Y bueno, ese es un gran debate. Bueno, ya tenemos el espacio, ahora lo que tenemos que hacer es procurar que lleguen esas mujeres con conciencia de género, preocupadas por resolver la problemática de las mujeres. Y claro, por otro lado está la conciencia de clase. Una mujer, un hombre puede tener conciencia de género, pero no de clase. Entonces llega a esto, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es donde se aprueban las leyes, aprueban leyes contrarias a la clase que pertenece, contraria a las trabajadoras y a los trabajadores. Vimos las reformas que se acaban de hacer, que algunos llaman contrarreformas, a la reforma educativa, la reforma laboral, que echa por la borda, ¿sí?, los derechos conquistados y que bañaron de sangre el país y otros países para tener los derechos laborales. En estos días vamos a celebrar el 8 de marzo y muchas instituciones de gobierno, empresariales, del comercio, pareciera que es el Día de las Madres, ¿no? Y regalan florecitas, un regalo. No se celebra nada, se conmemora, se recuerda a esas mujeres que lucharon por sus derechos laborales en Nueva York y que fueron quemadas, ¿sí? Y es un llamado a todas las mujeres a seguir luchando por sus derechos al lado de los hombres, ¿sí? Fue Clara Zetkin, una socialista, que propuso en 1910 conmemorar esta fecha. En los años 70, la ONU
lo hace suyo y bueno, a partir de ahí se conmemora y muchos países lo retoman. Pero es esa lucha que todavía se tiene que dar, ¿no? Un sistema económico que lanza a la calle a millones de mujeres y hombres al desempleo, o que tienen el desempleo a una gran cantidad de jóvenes, tanto hombres como mujeres jóvenes. Sobre todo los que más sufren de desempleo son los que tienen un alto nivel académico, ¿sí? Porque si nosotros sacamos los periódicos, vemos que para cuidar una zapatería, para vender tortas, para vigilante, hay trabajo, pero no hay para las y los profesionistas. Yo veo cada vez más jóvenes, por ejemplo la doctora, es doctora, yo no sé a los cuántos años, pero muy jóvenes se doctoró. Veo a mi compañera Laura, bien joven, que ya se va a titular para doctora y maestrías. Y para conseguir un puesto con todos esos grados, con todo lo que cuesta tener esos grados, es sumamente complejo. Hay que ver, decía, siempre nos preocupamos, decía una compañera feminista, por el techo de cristal, pero se nos olvida el techo de tierra, ¿no? Entonces hay que ver que también para abajo está la situación sumamente compleja, ¿no? Bueno, pues antes que nada quiero agradecerle la presencia y además pues la claridad con que en tan pocas líneas nos dio toda cómo ha evolucionado la participación política de las mujeres en México. Y bueno, hace rato mencionaba que pues solamente para que las mujeres pudieran participar en la vida política de nuestro país, pues se ha tenido que obligar a los partidos políticos a través de cuotas de género y en la última reforma a través de la paridad impuesta constitucionalmente. Bueno, esto es respecto a los partidos políticos. A mí me gustaría saber su opinión, porque como usted sabe, ahorita se está llevando en Veracruz el proceso electoral y por primera vez se está aplicando las candidaturas independientes. Pues allí finalmente es un espacio donde las mujeres pueden participar libremente, ¿no?, de querer registrarse como aspirantes sin las trabas que pudieran poner algún partido político. Sin embargo, en el caso se registraron 33 aspirantes a diputados y 3 a gobernador. De los 3 a gobernador, los 3 hombres, ninguna mujer. Y de los 73 diputados o aspirantes a diputados, solo el 24% fueron mujeres y el 76% hombres. Me gustaría saber su opinión porque todavía las mujeres, a pesar de que no dependen de un partido político para, en su caso, poderse postular como candidatas, porque todavía existe una baja participación de mujeres. Bueno, yo creo que son varias razones. Una es que aunque habemos muchas mujeres con un gran interés de participar en la vida de política del país, todavía es mayor el número de mujeres que no quiere participar. Y no quiere por varias razones. Y bueno, las que hemos participado en política sabemos, es una doble, triple jornada laboral, ¿sí? Tienes que hacer los labores del hogar, tienes que cumplir con tu trabajo fuera del hogar y tienes que hacer la vida partidaria. Y tienes que luchar en el hogar por toda la problemática, porque por mucho que tengamos un compañero, si tenemos compañero como pareja, es avanzado y reconoce muchos derechos, todavía hay que luchar por el trabajo en el hogar. Por otro lado, tienes que luchar con todo lo que hay fuera en el trabajo, porque existe la discriminación todavía de las mujeres en el trabajo, el acoso sexual del que poco se habla, porque a veces a las mujeres nos da vergüenza, porque a veces no hay ni manera de cómo comprobar, por no tener problemas con tu pareja, por no tener etcétera, etcétera, etcétera. Y en el partido tienes que luchar también con eso, con toda la discriminación. Entonces muchas mujeres me dicen, ¿para qué me busco más problemas si ya con lo que tengo aquí tengo? Por otro lado, es el descrédito de los partidos políticos.
¿por qué partidos? Y hasta a veces tienes que pensar por qué partido votar. A veces votas por el candidato cuando más o menos lo conoces. Y no solo de los partidos políticos. Bueno, por eso surgen las candidaturas independientes, porque un gran grupo dice, prefiero que sea independiente, pues yo hasta miedo les tengo, porque mínimo de qué partido sé más o menos a lo que me voy a enfrentar, pero de un independiente no sé ni de dónde va a venir el golpe, no sé quién está atrás, porque la verdad que la situación en nuestro país es sumamente complejo y se necesitan recursos económicos para ser candidatos o candidatas independientes. Y muchas, aunque quisiéramos ser independientes, pues ¿de dónde carajo saco los recursos? Porque los que dan las instituciones electorales es poco, ¿sí? Y que puedes conseguir, fíjate, a ellos se les da más para que consigan por particulares, pero ¿qué particulares te van a dar dinero? ¿Cuáles son los intereses que va a defender el candidato independiente? Y por otro lado, el descrédito de toda la política. Surge cada día más, crece más ese grupo, no votar, no votar, no votar. Yo digo, había una candidata en el estado de Querétaro que decía, hay que ocuparnos de la política, porque la política sí se ocupa de nosotros. Y es cierto, si nosotros no nos ocupamos, si no participamos activamente, pues unos cuantos van a seguir decidiendo sobre nosotros. Pero sigue eso. Entonces, yo creo que la problemática es del por qué las mujeres no se inscriben, pues tiene varios aspectos, algunos ya los mencioné, a lo mejor hay otros, ¿no? Tiene que ver también con el hecho de que, yo digo, el trabajo en la subjetividad es para hombres y mujeres. Cuando una mujer es candidata, y a mí me ha tocado escuchar que dicen, mira, seguramente no tiene nada que hacer en su casa, de las propias mujeres, ¿sí? Y no es que las mujeres, como dicen por ahí, de que somos el lobo de la propia mujer. No, las mujeres tenemos muy poco tiempo en la vida pública. Los hombres siempre han estado en la vida pública y han podido tejer esas redes de aliarse, de dar paso al otro. Las mujeres estamos trabajando en eso. Estamos trabajando ese concepto que ya no es de solidaridad, sino de sororidad, que viene de hermana, de apoyarnos, de trabajar conjuntamente, de reconocer quién tiene capacidad para una cosa, quién para otra. Estamos en eso, tenemos muy poco tiempo en la vida pública y en la vida electoral, pues miren, ya les dimos las fechas, tenemos sumamente poco. Tenemos que aprender a ser sororarias, apoyarnos y poder contribuir de esta manera a hacer de nuestro país un país justo en lo económico, en lo político, en lo social, igualitario, ¿sí? Y humano, y con respeto a las diferencias. Bueno, creo que les debemos la canción, ¿verdad? Ahí está, se llama Mujer. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues no nos queda más que agradecer esta bonita reflexión y daremos paso a la entrega del reconocimiento.